En una época de caos y conflicto, en la vasta y antigua China, surgió un hombre cuyo nombre resonaría por milenios, no por la fuerza de su espada, sino por la profundidad de su mente. Su nombre era Sun Tzu, y su arma más letal no era de acero, sino su comprensión de la naturaleza humana. El maestro de la guerra, como lo llamaban, cambió para siempre la forma en que los generales pensaban sobre el combate. Su legado, capturado en el texto inmortal conocido como El arte de la guerra, ha influido no solo en las batallas del pasado, sino también en las guerras del futuro. Hoy te invitamos a explorar la historia de este hombre misterioso y su obra maestra. Los secretos detrás de su estrategia, las batallas que nunca luchó con sus propias manos, y cómo sus enseñanzas trascienden la guerra para aplicarse a todos los aspectos de la vida. Esta es la historia de Sun Tzu. Sun Tzu, cuyo nombre real era Sun Wu, nació alrededor del año 544 a.C., durante el período de los estados combatientes, una era donde el conflicto entre las regiones de China era constante y brutal. Sin embargo, poco se sabe sobre los primeros años de su vida. Algunos dicen que nació en una familia de guerreros, otros afirman que fue criado en una familia de estudiosos. Lo cierto es que, desde una temprana edad, Sun Tzu mostró una curiosidad insaciable por la guerra, pero no solo por la batalla física, sino por la naturaleza estratégica de la misma. Para Sun Tzu, la guerra no era solo una cuestión de fuerza bruta. Creía que la verdadera victoria se alcanzaba con la inteligencia, el engaño y la planificación. La estrategia era su pasión, y pronto comenzó a ganar una reputación como un brillante estratega, aunque nunca blandió una espada en el campo de batalla. Lo que muchos no saben es que sus primeras enseñanzas no fueron sobre guerra física, sino sobre el control de uno mismo y de las emociones de los demás. Para Sun Tzu, entender la mente de tu enemigo era más importante que su número de tropas. Y así, el joven Sun Wu comenzó a desarrollar lo que más tarde sería la obra maestra que influiría en generales, emperadores y líderes de todo el mundo, el arte de la guerra. El arte de la guerra es un tratado que va mucho más allá de la estrategia militar. Sus enseñanzas abarcan la psicología, la política y el control emocional. Dividido en 13 capítulos, cada uno de ellos revela principios que no solo se aplican en el campo de batalla, sino también en la vida cotidiana. Sun Tzu escribió: «La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida y la muerte, el camino hacia la supervivencia o la ruina. Es indispensable estudiarla a fondo». Lo primero que Sun Tzu enseñaba era el valor de la estrategia antes de la batalla. Para él, ganar una guerra sin derramar una gota de sangre era la victoria más grande. La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar, decía. Sun Tzu creía que la mejor forma de ganar era entender al enemigo mejor que a uno mismo. Sus enseñanzas iban desde cómo evaluar el terreno hasta cómo manipular las emociones del enemigo para desmoralizarlo antes de que siquiera se levantara una espada. Pero el arte de la guerra no era solo teoría. Cada principio estaba diseñado para ser flexible, adaptable a cualquier situación. En una de sus lecciones más famosas, Sun Tzu dijo: «Sé extremadamente sutil, hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso, hasta el punto de ser silencioso. Así podrás dirigir el destino de tus adversarios». Para Sun Tzu, el engaño era la clave de todo. Confundir al enemigo, hacerle creer que estabas en un lugar cuando en realidad estabas en otro. Para Sun Tzu, la guerra era un juego de mentes, y la victoria no siempre la obtenía el ejército más fuerte, sino el que supiera manipular mejor la percepción. A pesar de su fama como estratega, hay pocos registros que confirmen que Sun Tzu participó personalmente en batallas. La mayoría de su legado se construyó en torno a su obra escrita, aunque algunas leyendas cuentan que fue llamado al servicio del rey Helú de Wu, uno de los reinos más poderosos de la antigua China. Según estas historias, Sun Tzu fue puesto a prueba cuando el rey Helú le pidió que entrenara a un grupo de sus concubinas como soldados. Sun Tzu, sin inmutarse, aceptó el desafío. Alineó a las mujeres en formación y les explicó las órdenes básicas. Pero cuando dieron la señal de ataque, las mujeres rieron y se negaron a obedecer.
Sun Tzu repitió las órdenes, pero el resultado fue el mismo. Entonces, con total calma, ordenó ejecutar a las 2 mujeres más cercanas al rey para que sirvieran de ejemplo a las demás. A partir de ese momento, las concubinas siguieron las órdenes a la perfección. Esta historia, aunque nunca confirmada por completo, refleja una de las creencias centrales de Sun Tzu. La disciplina es fundamental. Trata a tus soldados como hijos y ellos te seguirán al valle más profundo. Trátalos como hijos amados y ellos estarán dispuestos a morir contigo, decía. Bajo la guía de Sun Tzu, el reino de Wu logró grandes victorias, incluyendo la derrota del poderoso estado de Chu. La leyenda cuenta que sus estrategias fueron tan perfectas que las batallas, aunque intensas, se resolvieron con la mínima pérdida de vidas. Sun Tzu había demostrado que el conocimiento de la guerra no estaba solo en la espada, sino en la mente. Lo que hace de Sun Tzu una figura tan legendaria no es solo su capacidad para planificar estrategias militares. Es su comprensión profunda de la vida y la naturaleza humana. Para Sun Tzu, la guerra era una metáfora de la existencia misma. El arte de la guerra enseña que la victoria no siempre está en la confrontación directa, sino en saber cuándo retirarse, cuándo avanzar y cuándo engañar al enemigo para que se destruya a sí mismo. Estas lecciones van más allá del campo de batalla y se aplican en la política, los negocios e incluso las relaciones personales. Es por eso que, siglos después de su muerte, las enseñanzas de Sun Tzu siguen siendo estudiadas en academias militares, escuelas de negocios e incluso en la vida cotidiana. Sus palabras resuenan en un mundo donde la lucha ya no es solo física, sino también mental y emocional. La mejor victoria es la que se gana sin luchar, decía Sun Tzu, recordándonos que la mayor parte de la vida no se trata de confrontación, sino de sabiduría. Aunque han pasado más de 2500 años desde que Sun Tzu escribió El arte de la guerra, su influencia sigue viva. Desde los generales que planifican sus movimientos hasta los empresarios que estudian cómo derrotar a la competencia, el legado de Sun Tzu continúa guiando a aquellos que buscan ganar en los desafíos más difíciles de la vida. Sun Tzu nunca fue un rey ni un gran conquistador, pero sus enseñanzas trascendieron cualquier victoria militar. Su verdadero triunfo fue convertir la guerra en un arte, y sus palabras han resonado a través de los siglos, recordándonos que el poder no siempre radica en la fuerza, sino en la mente que sabe cuándo y cómo usarla. Sun Tzu, el maestro de la guerra, nos dejó un legado que no solo cambió la historia de China, sino que continúa moldeando el mundo hoy. Una leyenda que nunca se desvanecerá, un guerrero cuya arma más poderosa fue su sabiduría. Si te ha fascinado la sabiduría y las estrategias de Sun Tzu, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Únete a nuestra comunidad para seguir descubriendo las historias de los guerreros más legendarios de la historia y sus secretos de liderazgo, estrategia y triunfo.